El día de Acción de Gracias ya hacía frío, pero nada me preparó para el frío que sentí cuando mi hermana señaló el garaje y dijo que estaba acostumbrada a las obras. Ella no lo susurró. Ella no se inmutó. Ella simplemente me entregó un plato de papel, se dio la espalda y entró a su comedor perfecto, donde el resto de la familia ya estaba sentada bajo luces doradas y candelabros pulidos. Me quedé allí un segundo, sosteniendo ese plato endeble, mis hijos detrás de mí, Maike e Hila, de 12 y 9 años. Ninguno de los dos dijo una palabra. Simplemente me miraron, esperando lo que vendría después. Y yo no pude llorar. No delante de ellos. No después de todo lo que ya hemos pasado. Entonces sonreí. Los conduje a través de la puerta lateral hasta el garaje. Olía a gasolina y polvo. Una sola mesa plegable estaba empujada contra la pared con 2 sillas de metal y una caja de cartón para sentarse. Sin decoraciones, sin celiadez, solo silencio y el sonido de los tenedores raspando el plástico. Allí comimos nuestra cena de Acción de Gracias. Mis hijos no se quejaron. Se sentaron con la espalda recta y los ojos fijos en la comida. Hila empujó su pastel de batata con su tenedor. Maike apretó la mandíbula como lo hace cuando intenta no llorar. Ese fue el momento en que sentí que algo cambiaba. No estaba enojado. Ya ni siquiera me dolía. Solo los miré y los supe. Ya había terminado de rogar por pertenecer. Y entonces sucedió. Una limusina negra se detuvo frente a la casa. No es un coche, es una limusina. Todos los que estaban dentro se detuvieron. Vi sus siluetas a través de las cortinas de la ventana, curiosas, confundidas, apiñándose hacia el frente de la casa, pero el auto no se detuvo en la puerta principal. El conductor dio un rodeo hasta la entrada del garaje. El motor se apagó y salió una mujer, alta, elegante, vestida con un abrigo azul marino que parecía caro incluso desde la distancia. Ella miró a su alrededor y preguntó, claro como el agua. Estoy buscando al dueño de esta casa. Y cuando me puse de pie, sus caras se desplomaron. No había planeado ir a la casa de mi hermana para el Día de Acción de Gracias. Me dije a mí mismo que el año pasado sería la última vez. Pero entonces los niños empezaron a preguntar, ¿estará allí la tía Verónica? ¿Recordará la abuela mi nombre esta vez? Y antes de darme cuenta, estaba planchando un vestido de segunda mano y horneando pan de maíz en nuestra pequeña cocina, tratando de actuar como si todo fuera perfectamente normal. Vivimos en un modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. No es mucho, pero es limpio, cálido y lleno de amor. Trabajo turnos largos como recepcionista en una clínica pediátrica y también hago trabajos de redacción independientes. No queda mucho tiempo ni dinero para extras, pero mis hijos no se quejan. Nunca lo han hecho. Mike ya tiene 12 años y es más alto que yo. Toda fuerza silenciosa y mirada pensativa. Hila tiene 9 años y todavía cree que el mundo es, en su mayor parte, bueno, aunque veo que esa creencia se tambalea un poco más cada año. La mañana del Día de Acción de Gracias, me paré frente al espejo tratando de decidir si mis viejas botas se veían lo suficientemente presentables. Me dije a mí mismo que no se trataba de impresionar a nadie. Lo estaba haciendo por mis hijos. Pero la verdad es que una parte de mí todavía quería ser vista. Mi hermana, Verónica, vive en un condominio cerrado donde hasta los botes de basura parecen caros. Su casa es enorme y fría, de esas que huelen a pulimento de limón y a cosas que no se deben tocar. Se casó bien, como le gusta decir a mi madre. Blake es un abogado, presumido y educado, siempre tiene un Bluetooth en su oído y algo condescendiente que decir sobre las escuelas públicas. Tienen 3 hijos, niñeras, un Range Rover y una ama de llaves que no habla mucho inglés. Verónica y yo no hemos sido cercanas desde que éramos adolescentes. Ella siempre fue la que tenía notas perfectas, cabello perfecto, todo perfecto. Yo era la persona artística, la que garabateaba en cuadernos y tenía potencial, pero nunca lo logró. Cuando entré en su entrada, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Podía oír risas provenientes del patio trasero y el ruido de los platos a través de las ventanas abiertas. Respiré hondo y me volví hacia los niños. ¿Están listos los dos? Hila asintió, sosteniendo en sus manos el pastel de batata que me había ayudado a preparar. Maike simplemente dijo, terminemos con esto de una vez. Llamé una vez y entré. Nadie vino a la puerta. Ellos nunca lo hacen. Siempre era lo mismo, yo entrando como un invitado a la fiesta de mi propia familia. Mi madre, Elaine, apenas levantó la vista de su copa de Chardonnay. Ella estaba sentada en el borde del sofá mirando a los hijos de Verónica dar un recital de baile en la sala de estar. Hola, mamá,
dije mientras colocaba el pastel en el mostrador. Ella parpadeó, sonrió vagamente y volvió su atención a sus nietas. Oh, te ves cansado, dijo de esa manera suya, como si estuviera preocupada, pero en realidad es un juicio sobre un vestido de terciopelo. Verónica apareció de la cocina con unos tacones demasiado altos para alguien que estaba haciendo puré de patatas. Oh, trajiste algo, dijo ella mirando el pastel. Eso es lindo. Blake pasó caminando sosteniendo un vaso con algo de color ámbar. Oye, Cal, dijo usando el apodo que odio. Los niños parecen grandes. No nos ofrecieron asientos. No nos ofrecieron bebidas. No había manera de ayudarse a sí mismo. Ningún gesto de bienvenida, ninguna celiadez. Mis primos estaban todos allí charlando, sirviendo vino y pasándose aperitivos de una mano cuidada a la otra. Y ahí estaba yo, de pie en un rincón con mis 2 hijos, sonriendo a pesar de la incomodidad, como siempre lo hago. Y la susurró: ¿Puedo darle mi pastel a la abuela? Asentí. Ella se acercó y se lo ofreció a mi mamá como si le estuviera entregando un tesoro. Mi madre lo tomó, lo miró durante medio segundo y dijo: «Oh, batata. ¡Qué pintoresco!». Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde para irme. Estaban sirviendo la cena y pensé que tal vez al menos tendríamos un asiento en la mesa. Solo 1 hora, me dije. Podría soportar cualquier cosa durante 1 hora. Luego entró Verónica sosteniendo una pila de platos de papel. Sus ojos se encontraron con los míos y juro que sonrió. Nos falta un poco de espacio, dijo en voz alta, como si lo estuviera anunciando a toda la sala. Así que preparé algo para ustedes en el garaje. Al principio no entendí. ¿El garaje?, repetí, casi riendo, pensando que era una broma rara. Ella asintió con total seriedad. Sí, estás acostumbrada a las obras, ¿verdad? Todas las conversaciones en la habitación se detuvieron. Nadie dijo una palabra. Y así, supe que estaba de vuelta donde siempre había estado, indeseada, ignorada, apartada como un perro callejero que entró por la puerta trasera. Mis hijos me miraron, esperando a ver qué hacía. Así que sonreí. Tomé los platos de papel de sus manos y los llevé al garaje. El garaje estaba frío. No solo físicamente frío, aunque también lo era, con una fina corriente de aire colándose por la puerta lateral y el suelo de cemento robando el calor de nuestros zapatos, sino emocionalmente frío. Un lugar que no estaba hecho para albergar gente, y mucho menos familia. Olía a aceite, cartón y abandono. Había una mesa plegable contra la pared del fondo, 2 sillas y una caja. Sin centro de mesa, sin mantel, solo un rollo de toallas de papel y algunos cubiertos endebles. Uno de los viejos asientos elevadores de los niños de Verónica estaban polvorientos en un rincón como un insulto silencioso. Maike se sentó lentamente. Y la miró a su alrededor, luego extendió la mano y me tocó la mía. ¿Es aquí donde comemos?, preguntó en voz baja. Asentí. No dijo nada más, simplemente se subió a la jaula y apoyó los codos en la mesa. Su vestidito se arrugó torpemente bajo ella, y la vi intentando alisarlo como si importara, como si alguien lo notara. Coloqué la comida que nos habían dado, rebanadas de pavó apenas tibias, puré de papas sin salsa y judías verdes que parecían haber sido calentadas en el microondas en una bolsa de plástico, sin salsa de arándanos, sin pan, sin repetir. Nadie vino a ver cómo estábamos. Maike sostuvo su tenedor un buen rato antes de finalmente clavar un trozo de pavó. ¿Por qué nos pusieron aquí?, preguntó, sin mirarme. No supe qué responder. Los ojos de Hila brillaban, pero parpadeó rápido, intentando ser valiente. ¿Acaso, hacer algo malo? Tragué saliva con fuerza. No, cariño. No hiciste nada malo. Pero todos están adentro, dijo. Y nosotros estamos aquí afuera. No se siente como una familia. Apenas podía respirar. Sentía una opresión en el pecho, con ese tipo de dolor que es más agotamiento que dolor cuando llevas años intentando demostrar tu valía a personas que ya han decidido que no cuentas. Quería volver a entrar furiosa, dar la vuelta a la mesa, gritar. Quería echarles en cara su falsa amabilidad y decirles exactamente lo que pensaba. Pero en cambio, miré a mis hijos y sentí algo aún más fuerte. Sentí vergüenza. No porque hubiera hecho nada malo, sino porque había dejado que llegara tan lejos, porque los había arrastrado. Porque me había convencido año tras año de que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez podría aparecer y ser bienvenida, respetada, vista.
Había construido toda mi vida intentando no ser una carga, nunca pidiendo ayuda, nunca ocupando demasiado espacio, siempre dando las gracias, incluso cuando la amabilidad era hueca. Pensé que si seguía las reglas, si sonreía lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si mantenía la boca cerrada, al final me dejarían entrar. Pero seguía en el garaje. Y no se trataba solo de una mesa. Se trataba de que te dijeran que no eres parte de la verdadera familia, que eres una molestia, que no estás a la altura, y ver a tus hijos sentir eso también, quizás por primera vez, pero sabiendo que lo recordarán para siempre. Maike me miró de nuevo, con la mandíbula apretada. ¿Podemos irnos? Su voz no estaba enojada. Ni siquiera estaba triste. Era un número plano. Y de alguna manera eso dolió aún más. Me acerqué y le apreté el hombro. Pronto nos sentamos allí en silencio, comiendo despacio, el sonido de las risas y el tintineo de las copas se colaba a través de las paredes como un eco cruel. De vez en cuando oíamos a alguien abrir el refrigerador al otro lado de la pared o el zumbido del lavavajillas, pero nadie salía. Nadie nos vigilaba. Oí la risa de Verónica, aguda y brillante, como si viniera de un escenario. Y la suave respuesta de mi madre, algo sobre que el vino estaba perfecto este año. Ninguna mención de nosotros, ni siquiera una falsa. Hila finalmente habló. Extraño nuestra casa. Aunque es pequeño, añadió Maike, no es pequeño. Es justo lo suficiente. Y podría haber llorado en ese momento. Pero no lo hice. Les sonreí, aunque sentí que se me iba a quebrar la cara de contenerlo. Dije, pronto volveremos a casa, y cuando lo hagamos, haremos chocolate caliente, jugaremos al Monopoly y agradeceremos lo que tenemos, no lo que creen que deberíamos querer. Ambos asintieron. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber visto hacía años. Esta ya no era mi familia. La sangre te hace parientes. El comportamiento te hace familia. Y mi familia estaba sentada justo frente a mí. Aún así, mientras empecé a limpiar los platos y me preparaba para irme, no pude evitar mirar atrás, a la casa, una última vez. Fue entonces cuando los faros iluminaron el camino de entrada. Un coche negro, largo y elegante, se detuvo lenta y silenciosamente. Una limusina, no la camioneta de una visita ni la de uno de los clientes del trabajo de Blake. Una limusina con los cristales tintados y un conductor con gorra. Maike entrecerró los ojos por el garaje. La ventana sucia de la puerta. ¿Será el motor apagado? Esperamos y entonces se abrió la puerta trasera. Una mujer salió y todo cambió. La puerta de la limusina no se abrió de golpe. Se abrió despacio y con cautela, como si quienquiera que estuviera dentro no tuviera prisa. Como si ya supiera que tenía la atención de todos, incluso desde el garaje. Me quedé completamente quieto, con las manos agarrando los lados del plato de papel que aún no había tirado. Los niños también se habían congelado. Incluso ellos sabían que esto no era normal. No se ven limusinas al azar en barrios tranquilos de las afueras el día de Acción de Gracias. Maike se acercó a la ventana. «Mamá, ¿ves eso?» Asentí. La casa quedó repentinamente en silencio. Un silencio inquietante. A través del pequeño cristal cuadrado de la puerta del garaje, apenas podía distinguir siluetas tras la ventana del salón. Cabezas girando, cortinas moviéndose. Imaginé que todas las conversaciones dentro se detenían en seco. El conductor salió primero, alto, con guantes claros y uniforme impecable. Le dijo algo al pasajero, luego retrocedió y abrió la puerta. Y entonces apareció. Una mujer de unos 60 o 70 años, elegante, de edad madura, alta y elegante, con un abrigo largo de lana azul marino que casi delataba dinero. Nada ostentoso, nada elegante, simplemente real. Parecía alguien importante, pero no del tipo que necesita demostrarlo. No se dirigió a la puerta principal como todos esperaban. Se giró hacia la verja lateral y luego caminó directamente hacia el garaje. Maike susurró, «¿Viene aquí?» Hila se levantó lentamente, apretándose contra mí como si no estuviera segura de si debía estar nerviosa o emocionada. La mujer se detuvo justo afuera de la puerta del garaje. La abrí a medias. No se inmutó ante el frío, la corriente de aire ni la visión de tres desconocidos con platos de papel y una mesa plegable. En cambio, sonrió. «Disculpe», dijo, con voz suave y tranquila, como si preguntara por direcciones en una librería. «Busco al dueño de esta casa». Por un momento, supuse que se refería a Verónica. Tal vez una amiga, una clienta, una colega. De Blake, pero algo. Me dijo que ya sabía la respuesta.
Tragué saliva y respondí, esa sería mi hermana. Está dentro. La mujer ladeó la cabeza. ¿Y tú también, Celia? Celia Rivers. Dio un paso lento hacia adelante. Sí, eres justo a quien vine a ver. El garaje estaba en un silencio sepulcral. Hila me apretó los dedos con más fuerza. Mike se irguió como si sus instintos estuvieran a flor de piel y no estuviera seguro de si debía defenderme o volver corriendo adentro. Pregunté con cautela, ¿te conozco? Volvió a sonreír, pero esta vez con algo más. Algo parecido a la familiaridad. Me llamo Margot Ellington. Soy la fundadora de Women for Bard. Realizamos programas de extensión comunitaria y tutoría en todo el estado. Hace aproximadamente 5 años usted fue voluntario en uno de nuestros refugios. Después escribiste una serie de entradas de blog, crudas, honestas y bellamente escritas. Mis ojos se abrieron de par en par. Me acordé de eso. Fue justo después de dejar a mi marido. Estaba durmiendo en el sofá de un amigo con los niños, juntando cada centavo que podía. Había pasado las tardes haciendo voluntariado en un refugio para mujeres solo para sentirme útil nuevamente. Había escrito sobre la experiencia, no para que se notara, sino para procesarla. Lo publiqué en un blog personal con quizás 20 lectores. He seguido tus escritos desde entonces, continuó. Tienes una manera especial de hacer que la gente se sienta reconocida. Necesitamos eso ahora más que nunca. No podía pensar. Me quedé mirando. Ella continuó, estamos organizando una serie de conferencias para nuestra cumbre nacional la próxima primavera. Me gustaría que fueras la oradora principal. Nos encargaremos de todo, viajes, alojamiento, cuidado de niños si lo necesitas. Y te ofrecemos un contrato de publicación para tu historia. Tu voz importa, Celia, y merece ser escuchada. No respondí de inmediato. Podía sentir el peso del momento, el calor subiendo por mi cuello, la incredulidad, la parte de mí que todavía pensaba que alguien como ella no podía estar aquí para alguien como yo. Mike finalmente rompió el silencio. Espera, ¿quiere que hables? Hila se volvió hacia mí, con los ojos abiertos, esperanzada. ¿Por tu escritura? Margot las miró a ambas y dijo, porque tu mamá es extraordinaria. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Miré hacia la casa. No podía ver sus caras, pero sabía que estaban mirando. Podía sentirlo. La confusión, la tensión, la incredulidad que se extendía desde la sala hasta el garaje. Me habían empujado hasta aquí para que no me viera tan grande. Pero ahora, una limusina había entrado en la entrada, y una mujer con un abrigo azul marino preguntaba por mí. Me volví hacia Margot. Asentí. Sí, sería un honor. Y así, todo empezó a cambiar. Margot me tendió la mano, no de forma dramática ni exagerada, sino con la tranquila confianza de quien no solo ofrecía una oportunidad. Ofrecía respeto. Un respeto merecido, merecido desde hacía tiempo. Di un paso adelante, mis dedos envolvieron los suyos. Y en ese momento, algo en mí se irguió. No por orgullo, sino por reconocimiento. Ese que solo llega cuando alguien finalmente te ve como realmente eres. Voy a por mi abrigo, dije casi sin aliento. ¿No lo necesitarás? Sonrió. Te cuidaremos bien. Mike agarró nuestras sobras y las sostuvo como una carga preciada. Hila volvió a deslizar su mano en la mía, sus ojos. Irradiaba como si estuviera viendo una película y se diera cuenta de que su madre era la protagonista. Seguimos a Margot hasta la limusina, con el frío aire de noviembre rozándonos el rostro como un nuevo comienzo. Al subir al coche, miré hacia la casa. Fue entonces cuando las vi. Las cortinas del comedor seguían abiertas, lo justo para revelar toda la escena. Verónica estaba de pie con una copa de vino congelada en la mano, con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que veía. Blake rondaba detrás de ella, con el brazo flácido a su lado. Mi madre estaba sentada al final de la mesa, con los ojos entrecerrados, intentando comprenderlo todo. Parecían confundidas, no enfadadas, ni avergonzadas, solo aturdidas, como si el universo hubiera cambiado el guión y le hubiera dado el protagonismo a la persona a la que habían relegado a las sombras. La puerta del coche se cerró con un golpe sordo, encerrándonos en un mundo que por una vez parecía mío. Los asientos eran suaves y cálidos. Las luces del interior eran tenues y relajantes. Margot habló con el conductor a través de una pequeña ventana y luego centró su atención. De vuelta a mí. Tenemos reservas para cenar en el centro.
Pensé que hablaríamos de la cumbre, el contrato y qué tipo de apoyo necesitarás durante los próximos meses. Asentí, todavía un poco incrédula. «Guau. Sí, eso suena perfecto». Y la susurró, «¿Así es ser famosa?» Reí, no por arrogancia, sino con una alegría que me inundó sin poder contenerla. «No, cariño», dije. «Así es ser respetada». Maike se sentó frente a nosotros, observándolo todo. No dijo mucho, pero no hizo falta. La forma en que se relajó, la forma en que finalmente parecía orgulloso en lugar de protector, fue suficiente. Mientras la limusina salía de la entrada, eché un último vistazo por el retrovisor. La casa parecía más pequeña ahora. No físicamente, sino simbólicamente. Ya no sentía que fuera algo que necesitara. No esperaba un lugar en esa mesa. No luchaba por formar parte de ese mundo. Ahora estaba construyendo mi propia mesa, una donde mis hijos nunca tendrían que preguntarse si fuimos bienvenidos. La cena de esa noche fue como un sueño. Manteles de lino, cubiertos auténticos, pan caliente en una cesta y camareros que me llamaban señora como si les importara. Pero la verdadera magia no estaba en la comida ni en el servicio. Estaba en la conversación. Margot quería conocer mi historia. Toda. Me escuchó, no para responder, no para corregir, sino para comprender. Tomó nota cuando mencioné los desafíos de ser madre soltera. La forma en que la gente te hace sentir un fracaso solo por sobrevivir. Asintió cuando le conté que me quedaba despierta hasta las 2 de la madrugada, escribiendo entradas de blog después de acostar a los niños. Sonrió cuando le conté cómo Hila me ayudó a clasificar por colores las solicitudes de empleo y cómo Maike una vez buscó en Google cómo pagar el alquiler sin dinero porque me oyó llorar en la cocina. Necesitamos tu voz, repitió. La gente piensa que la inspiración tiene que venir de vidas grandes y glamurosas, pero son las luchadoras silenciosas las que demuestran más valentía. Los que siguen apareciendo incluso cuando nadie los está mirando. Cuando llegó la cuenta, ella la rechazó con un gesto. Ya has pagado suficiente. Vamos a continuar desde aquí. El viaje a casa fue tranquilo. No porque no tuviéramos nada que decir, sino porque la paz no hace mucho ruido. Esa noche arropé a Eli. Antes de apagar la luz, me dijo, me alegro de que nos hayan puesto en el garaje. Parpadeé. ¿Eres? Ella asintió. Sí. Porque si no lo hubieran hecho, la limusina no habría sabido dónde encontrarnos. Eso me detuvo. Ella tenía razón. A veces te empujan a los márgenes para que puedas encontrar el camino que se supone que debes recorrer o para que el camino te encuentre a ti. Le besé la frente. Eres inteligente, lo heredé de mi mamá. Y así, finalmente, lo entendí. Ese día no me quebraron. Me revelaron. Ha pasado casi un año desde aquel día de Acción de Gracias. Y, en cierto modo, todavía estoy intentando alcanzar a la mujer en la que me convertí en ese garaje. Algunas cosas cambiaron rápidamente, como los correos electrónicos y las llamadas telefónicas que comenzaron a llegar después de que el equipo de Margot me anunciara como el orador inaugural de su cumbre. Como el contrato editorial que llegó a mi bandeja de entrada con el asunto, tu voz importa. Me gustó la forma en que la gente de repente empezó a recordar mi nombre, no como la hermana de Verónica o la hija de Elaine, sino simplemente Celia. Pero otros cambios fueron más silenciosos. El tipo que ocurre en el espacio entre latidos del corazón. Cuando dejas de disculparte por quién eres, cuando dejas de encogerte para hacer sentir cómodos a los demás. Cuando finalmente crees que tu historia no necesita permiso para ser contada. El discurso de apertura fue aterrador y hermoso a la vez. Me paré en un escenario frente a cientos de mujeres, directoras ejecutivas, maestras, madres solteras, estudiantes, y conté la verdad sobre el garaje, sobre mis hijos, sobre los años que pasé tratando de ser lo suficientemente pequeña para encajar en una familia que nunca iba a abrirme los brazos. Vi a desconocidos llorar. Los vi a sentir. Después vi a varias mujeres hacer fila para decir, gracias. Esa era yo. Y en ese momento me sentí más en casa que nunca cuando estuve con mi propia familia. El libro llegó unos meses después. Lo titulamos Más que fragmentos. Lloré cuando vi la portada. Mi nombre en negrita, no enterrado en letra pequeña ni escondido detrás del de otra persona. Mi nombre, mis palabras, mi valor. El dinero no cambió mi vida, pero la validación sí. Maike también empezó a escribir. Ahora lleva un diario y la semana pasada me leyó un poema que escribió llamado Las sillas no hacen la mesa. Ya no habla mucho de aquel día de Acción de Gracias, pero sé que le dejó una marca y creo que está aprendiendo a convertirlo en algo bueno. Hila sigue siendo Hila,
curiosa y amable, siempre mirando. Ella preguntó si podríamos organizar el Día de Acción de Gracias este año, solo nosotros y algunos amigos. No hay sillas plegables, dijo. Solo sofás y almohadas y comida celiaente. Así que lo hicimos. La sala de estar era demasiado pequeña para que todos pudieran sentarse a la vez. Pero a nadie le importó. La gente comía sentada en el regazo y en el suelo, riendo y compartiendo segundos platos. Había velas, música y amor. El amor verdadero envuelve todo como una suave manta. Nadie preguntó por qué no estábamos en casa de Verónica, y yo no me ofrecía a hacerlo. Mi mamá envió un mensaje corto esa mañana, solo 2 líneas. Espero que estés bien. Te extraño a veces. Lo miré fijamente durante un rato antes de responder. Estamos bien. Espero que tú también. Sin ira, sin amargura, solo paz. Porque esto es lo que he aprendido desde aquel día en el garaje. Puedes perder años intentando ganarte el amor de personas que no tienen idea de cómo darlo. O puedes darte ese amor a ti mismo y ver cómo cambia todo. Hay poder en alejarse. Hay poder en construir tu propia mesa. Y a veces, cuando menos lo esperas, el mundo aparece con una limusina y te recuerda que el hecho de que no hayan visto tu valor no significa que no existiera. Fue. Siempre lo fue. Y tal vez, solo tal vez, que me enviaran al garaje no fue el insulto que pensé que era. Quizás era el centro de atención que no sabía que necesitaba. Si esta historia significó algo para ti, si alguna vez te has sentido pequeño, invisible o no lo suficientemente bueno, quiero que sepas que no estás solo. Y nunca lo fuiste. Todos merecemos un lugar en la mesa. Pero si no te hacen espacio, construye el tuyo propio. Y créeme, la gente adecuada aparecerá. Si este vídeo te resonó, dale un me gusta. Ayuda más de lo que crees. Compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si eres nuevo aquí, o sentiste algo real en esta historia, suscríbete al canal. Contamos historias que importan, y la tuya podría ser la próxima. Deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has tenido un momento en el garaje o un momento en el que todo cambió inesperadamente? Leo a todo el mundo y me encantaría saber de ti. Gracias por mirar y por ser parte de algo más grande.